Durante más de 2 siglos, las legiones romanas sometieron a su implacable rodillo a las diferentes tribus aborígenes que poblaban, que moraban en la península ibérica. Tras la caída de Numancia, la célebre ciudad de los celtíberos, de los arebacos, en el año 133 a.C., el camino parecía expedito, parecía allanado hacia la conquista total de la península ibérica. Pero algo se opuso con ferocidad, con tenacidad, con el alma libre, con el alma arraigada a su tierra, con ese espíritu libertario. Los cántabros, los astures, los galaicos, todos se opusieron a que Roma determinara la Pax Romana para buena parte del continente europeo. Y lo cierto es que tras el fin de las guerras celtíberas y lusitanas, todavía necesitaron un siglo los romanos para aplacar, para doblegar el ánimo de libertad de los pueblos norteños. Esta es la historia de las guerras cántabras. Decenas de aldeas, pueblos, castros, miles de aborígenes crearon un frente de guerra de más de 400 kilómetros que logró paralizar durante más de 10 años al mejor ejército del mundo conocido. El propio emperador Octavio Augusto se tuvo que poner al frente de 7 legiones, 7 magníficas legiones, para intentar sofocar la revuelta norteña. Fue un hecho prodigioso que tras el desastre de Numancia llegó a inquietar muchísimo al propio Senado romano. Nos encontramos en el año 29 a.C. Los romanos inician su avance sobre el norte de la península ibérica. Al frente de esas legiones se encuentra Estilio Tauro, un magnífico, un deslumbrante magister militum, un inmenso general en el que el Senado romano confió para la decisiva toma de todo el norte peninsular. El primer objetivo, la ciudad de Astúrica. La actual Astorga era la capital de los astures. Por entonces los cántabros ocupaban las actuales Cantabria, Asturias y Lugo. Los galaicos bajaban por el sur hasta algunos territorios de la actual Castilla-León, Portugal. Los astures se situaban en torno a la cuenca del río Esla y los territorios del actual León. Y Astúrica era su capital. Tauro decidió tomar Astúrica, y no sin esfuerzo, porque la verdad es que los astures brindaron una resistencia heroica. Ya los romanos habían aprendido en tiempos de Viriato que la táctica de las tribus aborígenes no era otra sino la guerrilla. Golpear donde más dolía, sabotear el avance de las legiones, luchar a favor de territorio. La orografía era el perfecto aliado para los cántabros, los astures, los galaicos, y plantearon una resistencia organizada con absoluto éxito. Lo cierto es que Estilio Tauro y sus legiones dominaron Astúrica, que desde entonces sería Astúrica Augusta, y el propio general, el propio Tauro, viajó a Roma para celebrar el triunfo. Aunque más pronto que tarde, en Roma, en la eterna capital, se dieron cuenta que aquella victoria no había sido relevante, que simplemente era el principio de una guerra agotadora, que las tribus autóctonas del norte peninsular no se iban a rendir a la primera como se preveía. En aquella campaña del año 29 a.C., los romanos se enfrentaron a los vacios, a los astures y a los cántabros. Los vacios quedaron fuera de juego, fuera de la guerra casi de forma y manera inmediata. Pero los astures y los cántabros dijeron no. Y quedaron muy bien posicionados
ante los invasores romanos. Un grito de libertad se extendió por toda la cornisa cantábrica. Como decíamos antes, 400 kilómetros de frente, 400 kilómetros de línea preparada, diseñada para la guerra. Cada valle, cada castro, cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, cada bosque, era un reducto inexpugnable para las legiones romanas. Costaba una enormidad, en cuanto a material y en cuanto a hombres, sacar a los cántabros, a los astures de sus reductos. La lucha iba a ser lenta, y el clima no jugaba en favor de las legiones romanas. Cada invierno era horrible para Roma, porque en las posiciones ocupadas por los legionarios, llegaba la hambruna, llegaban las plagas, llegaban plagas de ratas, por ejemplo, epidemias, enfermedades. La desesperación y sobre todo que el norte peninsular no tenía las infraestructuras del resto de la península. No había calzadas para llegar a los sitios a dominar. Por tanto, los romanos casi se tuvieron que convertir en alpinistas, en senderistas, porque tenían que andar, tenían que moverse por territorios hostiles, en los que una cuadrilla, en los que un grupo reducido de cántabros o de astures podía caer sobre ellos en cualquier momento, preferentemente durante la noche. La situación se empezó a complicar. Finalmente, el flamante emperador Octavio Augusto decidió tomar las riendas de aquel conflicto agotador. Ya había derrotado años atrás a Marco Antonio en la batalla de Actium y manejaba al ejército más poderoso del planeta. En aquel momento, más de 50 millones de almas, 50 millones de seres humanos, se encontraban bajo la égida romana. 4 millones de romanos. Otros 30 de ciudadanos libres. Y 16 millones de esclavos. Ese era el potencial humano, ese era el reservorio humano con el que contaba Roma. Y legiones, muchas legiones. El mejor momento, el punto álgido para las legiones romanas. Había que conquistar, era obligado conquistar el norte peninsular. Era la principal misión para Roma y sobre todo para su emperador, el Augusto Octavio, el sobrino nieto de Julio César, aquel que diseñó con minuciosidad el futuro imperio. Pues la primera victoria de ese imperio tenía que ser necesariamente la ocupación de las tierras cántabras y astures. Por eso Octavio desembarcó en la península en ese año 27 a.C. Por eso tomó posiciones en Tarraco y la convirtió en la capital eventual del Imperio Romano. 2 años estuvo en Tarraco Octavio Augusto. En esos 2 años se levantaron monumentos, se erigieron templos, llegaron embajadas de cualquier confín del imperio. En Tarraco se tomaron decisiones trascendentales, por ejemplo, la propia creación de ese censo poblacional. Octavio tenía mucho interés por saber con qué contaba, cuántos súbditos se arropaban bajo el manto de Roma. Y en esos 2 años, otras tantas campañas. Había que asestar un golpe definitivo a los cántabros y a los astures. Y en consecuencia se ordenó traer la flor y nata del ejército romano. 7 brillantísimas legiones. Veteranos, aguerridos, soldados que se habían curtido en 1000 frentes. 7 legiones integradas por 70.000 hombres. Los propios legionarios más las tropas auxiliares. Las tropas auxiliares se reclutaban en los territorios de guerra. Eran tribus afines a Roma, que habían pactado con Roma y que acompañaban a las legiones como auxiliares en sus contiendas. Por tanto, fijaos el problema que representaban los irreductibles cántabros y astures